Aquí estoy disponible para resolver las dudas, las inquietudes que hayan tenido sobre el módulo 4. Pueden abrir el micrófono y podemos charlar de lo que quieran relacionado con ese módulo del programa. Anímense. Buenas tardes, profesor Pedro. Diana, ¿qué tal? Cuéntame. Bien, gracias. Pues la verdad yo tuve dudas, no me fue tan fácil pues comprender los significados de los números racionales, ¿sí? Sobre todo presentó confusión. Bueno, yo no tengo formación en matemáticas específicamente, de pronto por eso la dificultad, para diferenciar los significados de operador y cociente, ¿sí? No, Ujú. no me queda del todo claro todavía a mí. No sé si Perfecto. ¿Alguna de ustedes tiene alguna sugerencia, opinión sobre esa inquietud de Diana? Vale, listo. No importa. Mira, a mí también me cuesta trabajo cada vez que veo esos significados o usos del número racional, poder distinguir uno de otro. Pero, pero creo que hay como diferentes maneras de verlo. Y lo que les sugiero es que miremos de nuevo el trozo del video en el que se presenta esto y después charlamos sobre eso. Entonces les voy a compartir la pantalla para ver ese trocito de ese video, que de hecho lo tengo escogido porque imaginé que iba a hacer una pregunta. Como unidad, una de ellas. Segundo. Parte todo. Porque María se comió dos diferentes situaciones donde el número 2/5 tiene distintos significados. María se comió 2/5 de tarta. Este caso es un ejemplo de significado parte todo, porque el número racional expresa una relación multiplicativa entre el número de partes que forman la porción, que son 2, y el número de partes en las que se divide la unidad, que en este caso es el total de la tarta, compuesta por 5 partes. Me corresponden 2/5 de las 1000 monedas de premio que recibió mi equipo. Este es un ejemplo del significado operador, porque el número racional expresa una operación multiplicativa sobre la cantidad, que en este caso son las 1000 monedas. Hemos repartido 2 pizzas entre 5 chicos. En este caso se pone de manifiesto el significado de cociente, porque el número racional es una porción que resulta de una división entre dos cantidades. En este ejemplo, el todo es la unidad de la cantidad a repartir. Cada una de las pizzas se dividen en 5 partes y cada chico se come una porción de cada una de las 2 pizzas. Se ha tomado 2/5 de 1 litro de leche en media hora. Este se trata de un ejemplo donde se evidencia el significado de medida, porque el número racional, 2/5, expresa una comparación multiplicativa entre dos cantidades, tomando como unidad una de ellas. Listo. ¿Me Las confirman que me pizzas escuchan? se dividen en... ¿Me escuchan? ¿Alguno de ustedes me puede decir que me escucha? Sí, señor, sí se escucha. Perfecto. Entonces, hay 4 significados. ¿Cómo los distingo yo para poder entender la situación? Lo que usualmente sucede es que tenemos una fracción y algo más que hace referencia a esa fracción. En el caso de la parte todo, ese algo más es una unidad, este es el todo,
que está partido en una cierta cantidad de partes, que es lo que designa el denominador, y la fracción está indicando cuántas partes se toman de esa cantidad total de partes en las que se divide este todo. Entonces, en este caso, tenemos la fracción y tenemos un solo todo que se divide en partes y tomamos algunas partes de esas. Esa es la primera situación. La siguiente situación es una en que dense cuenta que aquí no tenemos un todo. Aquí lo que tenemos es una cantidad. Y entonces, en este caso, lo que se está haciendo es que esta fracción está multiplicando a esta cantidad para obtener el resultado. Entonces hay una diferencia entre tener la pizza, que es un todo que se divide en partes, y tener aquí una cantidad que, a la que se le aplica la fracción en una operación de multiplicación. Es 2/5 por 1000. Ese es el segundo. El tercero es que dense cuenta que aquí tenemos, por decirlo de alguna manera, como dos todos, dos unidades. Tenemos esta unidad y tenemos esta unidad. Y entonces aquí la fracción lo que está mostrando es la quinta parte de estas dos cantidades. Esto es diferente de la parte todo, porque en la parte todo tenemos una sola unidad y un solo todo. Aquí tenemos dos unidades. Y finalmente, la de medida, lo que tenemos aquí es una unidad, pero en una cantidad de medida, 1 litro. Y entonces lo que estamos haciendo es tomar esta unidad de medida y multiplicarla por la fracción. O sea, en el sentido de multiplicación, que es bastante parecido a el significado de operador, que también tenemos una cantidad, pero aquí tenemos es una cantidad y la multiplicamos. Pero aquí no necesariamente hay una medida. Mientras que aquí, cuando estamos hablando del litro, es una medida. No sé si con esto entendemos un poquito mejor el tema de los significados. Diana. Sí, me da más luces, pero no sé si podríamos mirar, por ejemplo, la última tarea que nos pusieron ahí de las fracciones, porque pues yo llegaba al resultado de, por ejemplo, de que el ejercicio que nos mostraban era una fracción producto, pero pues más por intuición y como por relacionarlo con lo que nos daban que porque supiera a ciencia cierta que era un producto en la tarea de operaciones con fracciones. En la tarea de operación, perdón un segundo, voy a volver a compartir la pantalla que dejé de compartirla. En la tarea de operaciones, en la tarea práctica o en el artículo sin calificación. Eh, ¿Te ay, acuerdas? Bueno, miremos los dos. sí, no estoy segura. Entonces, es que No, esto es era la otra. bien complicado, pero tratemos de hacerlo. Al enunciar un problema que implica el uso de los números racionales, indicamos una cantidad inicial que con el número racional sufre una transformación para obtener otra cantidad final. Entonces, leyendo este texto, lo que yo identifico de la explicación que les di es que tenemos el número racional y tenemos una cantidad. Y cuando operamos ese número racional sobre esa cantidad inicial, obtenemos otra cantidad. Y por consiguiente es lo que creo que tú estabas diciendo, Daniela, de multiplicador que se llama operador. Echémosle la bendición y escogemos que es operador. No es parte todo,
porque no hay un todo que se esté dividiendo. No es cociente porque puede ser cociente si la cantidad inicial son esas dos piezas que estamos dividiendo, pero no hay una cantidad final. Entonces yo no me iría a que sea cociente. Tampoco es división y podría ser medida porque en medida también tenemos una cantidad inicial que se transforma en una cantidad final. Yo le voy a echar la bendición y voy a escoger también medida, pero no estoy seguro, ¿vale? ¿Qué piensan ustedes? Yo pondría cociente. Date cuenta que la idea de cociente es la idea del ejemplo de las dos pizzas, que lo que se quieren es saber Ok, cuántas quintas partes hay. pero no se Entonces, transforma. entonces no hay una cantidad inicial, hay dos todos Ya, ahí que no son cantidad inicial. ok. El, el- el- el secreto de esta frase de aquí, perdón, la pongo un poquito más grande. El secreto de esta frase de así es que se da una cantidad inicial que se transforma por medio del racional en otra cantidad final. Esto para mí me da seguridad que lo de operador, que es ese 2/5 de 1.000 de 1.000 pesos en monedas, sí es. Tengo dudas sobre la medida, pero no sé si alguien tiene alguna otra opinión. Bueno, dejémoslo, por ahora sí le damos la bendición a esa primera pregunta. Seguramente nos va a decir que estamos mal. A mí me tocó hacer esto varias veces esta semana hasta que me saliera bien. Esta tiene más de una opción correcta de respuesta. En la siguiente, aquí también nos estaba diciendo eso, ¿no? Cuando le dice que hay más de una opción, yo creo que deben ser dos. Entonces aquí me voy a ir por medida también. En la siguiente afirmación selecciona las opciones que completan la frase de forma correcta. A veces se utilizan los números racionales como fracciones para relacionar dos cantidades o conjuntos de unidades. Entonces, lo que nos está diciendo ese es el significado de relacionar dos cantidades o conjuntos de unidades. Entonces, tomamos un media hora de descanso al día. Significado parte todo. ¿Les parece que es correcto? Sí, estoy tomando una parte de un todo, ¿no? Exacto, estoy tomando la mitad de una hora. Ujú. 3 de cada 4 niños traen lonchera al colegio. No. Significado como razón. Esto es un poquito confuso porque en los videos no hay nada que se llame significado como razón, pero aquí lo que están queriendo decir es cociente. Y aquí, si ustedes recuerden, lo más fácil es recordarse del ejemplo. El ejemplo de cociente son esas dos pizzas que se parten cada una en 5 y entonces sabemos cuánto le corresponde a cada niño. La longitud de la escuadra es 2/3 de la longitud de la recta. Y aquí entonces hay una cosa también que en el video no se habla del significado parte-parte, pero la longitud de la escuadra es 2/3 de la longitud de la regla. ¿Qué piensan ustedes que sea esto? Yo no creo que sea parte-parte, pero ¿qué ¿Por piensan ustedes? medida? ¿Perdón? ¿Medida? ¿De medida? No, pues es posible, pero no nos están diciendo cuánto mide la regla, entonces no estamos pudiendo utilizar la medida, ¿me entiendes? No sé quién habló. Ok, sí, bien. Entonces, la longitud de la escuadra es 2/3 de la longitud de la regla. A mí me da la sensación que la regla es el todo y la escuadra es esa parte de ese todo, esos 2/3. Me da la sensación, pero esto es muy complicado, yo lo entiendo. Yo por ahora no escogería el parte-parte. ¿Hay alguien que considere que sí deberíamos escoger el parte-parte? Bueno.
Y finalmente, ayer cené 2 quintos de 100 gramos de carne de res. ¿Qué significado creen ustedes que es este? Sí, ese sí es el que indica ahí de operador y sería el que yo seleccionaría o el que seleccioné. Sí, yo creo que también uno podría seleccionar este, pero a mí me entra la duda de si esto es medida por lo que hay aquí una medida. Pero escojámoslo y después vemos a ver en qué nos equivocamos. Listo, listo. Veamos a ver. Echémosle la bendición, decimos que sí somos nosotros y lo enviamos. Pues miren, la de medida no era. Yo tenía un poquito de duda, pero la de medida no era, porque es una cantidad inicial que se transforma en otra cantidad final. Entonces ese es el operador. Y aquí tampoco es porque lo que estábamos pensando, seguramente aquí estamos, esto es la medida y entonces este es de medida. Entonces volvámoslo a intentar solamente con operador y comparte todo. Perdón que aquí no veo dónde puedo volver. Ah, no. Es que sacamos. ¿Qué pasó aquí? Ahí a Bueno, mano izquierda dice volver en números racionales. y nos toca volver aquí y volvamos a intentar. Ahí toca dos. Entonces, este dijimos que era operador. Este sí sabemos que es parte todo y el resto en principio no es lo que corresponde. Le damos la bendición y vamos a ver cómo nos va. Estupendo. Bueno, está perfecto, ¿ok? Entonces, regresemos de nuevo al video. Volvamos a mirar el video, les sugiero para que entendamos, tratemos de entender tanto como podamos este problema de los significados que es tan complicado. ¿Dónde está? Módulo 4, significados. Y entonces, volvamos a mirar esto que está por aquí. Entonces, la idea de parte todo es que hay un todo, el pastel, que está dividido en partes y se toman una cierta cantidad de esas partes. Esa es la idea de parte todo. Entonces, tenemos el racional y tenemos un solo todo dividido en partes. Eso es lo que nos está indicando este significado, que es diferente de tener una cantidad y multiplicar esa cantidad por el número racional. Lo que estamos haciendo aquí es operar el número racional sobre esta cantidad. Ese es el significado operador. El significado de cociente es que, lo que voy a decir es un poquito raro, pero tenemos dos todos divididos en partes. No un todo como es en el significado de parte todo, sino dos todos. Y lo que queremos es hallar qué significa 5 partes de esos dos todos. Entonces, esta es la situación. Y la de medida es que tenemos una medida. La medida es el litro de leche. Hay una cantidad, pero que se está midiendo. No se está contando. En las monedas se está contando. Aquí se está midiendo. Entonces, dense cuenta que obviamente el número racional siempre es el mismo. En los significados lo que cambia es sobre qué está operando o trabajando el número racional. En el significado de medida, sobre una medida, algo que se mide. En el significado de cociente, sobre más de un todo que está dividido en partes. En el significado de operador, sobre una cantidad. Y en el significado de parte todo, sobre
un solo todo que está dividido en partes. No sé si eso nos ayudó un poco. Díganme que sí o que no. Bueno, no importa. Y yo creo. ¿Alguien, alguien tiene alguna otra inquietud de este módulo? Este módulo no es nada fácil. Ustedes saben que las fracciones le dan problemas hasta a los estudiantes de segundo y tercer semestre de la Universidad de los Andes. O sea que estos problemas comienzan en primaria y se van acumulando. Entonces, esto no es nada fácil. ¿Tuvieron dificultades con las operaciones? A mí me toca suponer que si no, nadie responde es porque no tuvieron. Pero entonces, déjenme, les hago una pregunta para tener tranquilidad. Ustedes pueden levantar la mano ahí. ¿Pueden levantar la mano las personas que ya hicieron el módulo 4? Yo no Diana. tengo la opción de levantar la mano, pero yo sí, sí la hice ya. Ay, perdón que no. Aquí, así sí hay posibilidad. Guillermo también lo hizo. Diana, Guillermo y nadie más. Entonces, ya entiendo. Entonces, miren, les recuerdo, estas reuniones de los jueves tienen como propósito ayudarles a resolver las inquietudes y dudas sobre el tema de esa semana. Estamos en la tercera semana del primer curso, que corresponde al módulo 4 del primer curso, que es sobre números racionales. Entonces, no, aquí ustedes deben darse cuenta que yo no puedo dictar clase porque la clase la dicta la profesora de los videos. Yo no tiene sentido que yo dicte aquí clase, sino lo que acabamos de hacer con el tema de los significados es el tipo de dificultad que podemos abordar. Pero entonces sí les recomiendo, quienes van un poquito retrasados, que traten de acelerar, principalmente porque si no la reunión del jueves no les sirve, no permite resolver las inquietudes o dudas que tengan. Diana o Guillermo, ¿tienen alguna otra inquietud? Eh, bueno, yo tenía ciertas, ¿cómo se dice? Todavía no claridades con eso que acabaste de presentar ahorita en el video de los significados. Ujú. Entiendo entonces que los números racionales de 2/5 son la manera de representar, en este caso, varias realidades en relación, decías, con un todo, en relación con una cantidad, en Ujú. relación, en este caso, con dos cantidades o dos unidades, y la otra no la recordé ahorita, Con pero una medida. con la medida. Ya con este ejercicio ahorita de retomar y de volver a mirar el ejercicio de esa actividad que estaba ahí inicial, me queda más claro y sí, sí, entiendo la manera, esos 2/5 puede significar varias representaciones. De acuerdo. Más adelante se habla de representaciones, que es una cosa un poquito diferente de lo que tú quieres decir, Guillermo, pero son significados, usos, tipos de usos del número racional. ¿Y por qué esto es importante conocerlo desde el punto de vista matemático, que es lo que estamos en este curso? Porque cuando vayamos a ver cómo aprenden los niños en el segundo curso, y sobre todo cuando vayamos a tratar de ayudarles a aprender en el tercer curso, vamos a tener que tener en cuenta que no podemos trabajar con los niños, con los números racionales, con un solo significado. Vamos a tener que ponerle situaciones en que
el número racional funcione como parte todo, otras situaciones en que el número racional funcione como cociente, otras situaciones en que funcione como operador y otras situaciones que funcione como medida. Porque si un niño solamente entiende el número racional con un significado, se va a quedar con una comprensión parcial del número racional, ¿no? ¿Me estoy explicando? Sí, sí, claro. Sí, Claro. Pedro, bien, gracias, sí. De hecho, Entonces, yo creo que uno puede tener una visión sesgada de ese número fraccionario, de esos números racionales. Generalmente, yo creo que las personas nos quedamos con el parte todo, es como el más común, pero los otros no los relacionamos tan fácil, ¿no? No los comprendemos. de acuerdo. Entonces, nosotros tenemos como profesores que tener este conocimiento de los significados de los números racionales, porque ese conocimiento va a ser importante cuando nosotros tratemos de ayudarle a los niños a aprender, en el sentido del tipo de actividades que les vamos a proponer, porque va a ser muy importante que esas actividades aborden los diferentes significados para que el niño vea que el número racional no tiene un único significado. Eso es muy importante. Lo mismo sucede con las representaciones. Esto es más fácil de entender. Hay un video pues muy bonito sobre las representaciones, mm, pero es bien importante que nosotros sepamos que un número racional se puede representar de muchas maneras, no solamente de esa manera simbólica o numérica de un natural, la barrita y otro natural debajo, sino que hay otras maneras, por ejemplo, como el área, como la recta numérica y maneras discretas. Y es importante que nosotros conozcamos esas representaciones en profundidad, porque cuando vayamos a ayudar a los niños con los números racionales, vamos a tener que intentar que los niños también perciban que hay más de una manera de representar un número racional. ¿Me estoy explicando? Todo el Sí, argumento sí, claro. todo el argumento que estoy haciendo aquí es que este curso, el primero, el de contenido, es muy importante porque es el curso donde vamos a establecer, confirmar, afinar, detallar no- el conocimiento que nosotros como profesores debemos tener de ese contenido, de esas matemáticas. Porque si no tenemos ese conocimiento, nos va a ser muy difícil ayudarle a los niños a aprender. ¿Ok? Entonces, esa era otra cosa. Recuerden pues que también una representación que es muy utilizada de los números racionales son los decimales y que eso tiene pues también una cierta complejidad. Eh, las operaciones por ahora no me preocupo tanto. Particularmente yo creo que lo importante es que entendamos bien las operaciones de adición y sustracción, las operaciones de multiplicación. La operación de multiplicación es un poquito más complicada porque la idea de la suma reiterada no aplica cuando estamos multiplicando dos fracciones. Y la idea de la división de fracciones es muy compleja, es muy, muy compleja. La profesora María nos trata de explicar esto y sobre todo nos trata de mostrar cómo entender las operaciones para entender por qué tenemos unos algoritmos para hacer esas operaciones, como el algoritmo estándar del producto cruzado, ¿ok? Entonces, eso. Y el tema de razón y proporción, que es el último tema, pues también es muy interesante, muy importante, porque las fracciones están muy relacionadas con ese tema de razón y proporción.
Eso es este módulo. Este módulo es difícil, es de los más complicados. Para quienes no lo hayan hecho y estén aquí, pues les recomiendo que lo hagan pronto. No sé si tengan alguna otra duda o inquietud. De mi parte, no, muchas gracias, Pedro. Yo tampoco, gracias, profesor Pedro. Bueno, miren, yo lamento, estas reuniones con el tutor pueden durar hasta 1 hora, pero si no hay inquietudes, si no hay dudas, pues duran menos tiempo. De nuevo, lo que quiero es motivarlos a todos a que traten de ponerse al día para poder aprovechar estas reuniones con el tutor. Es decir, la semana entrante, que es la semana 4, vamos a estar viendo el módulo 5 y el módulo 5, perdón, les digo de qué se trata, yo no lo he hecho todavía, es sobre geometría elemental del plano. Yo creo que es un tema un poquito más sencillo, pero en todo caso hay muchas cosas para mirar aquí. Entonces, es muy interesante. El próximo módulo también es muy interesante. Entonces, les recomiendo que aprovechen este puente y se pongan al día, ¿vale? Y entonces los voy a dejar porque no hay nada más que podamos charlar, a menos de que tengan algún otro comentario, alguna otra pregunta. No, muchas gracias. Gracias, Listo. profesor. Bueno, me encanta tenerlos por aquí. Espero que la próxima semana tengamos más. Mariela está diciendo algo. Perdona un segundo que Mariela está diciendo algo. Ay, es que no he mirado el chat. Temas de certificado no son en esta reunión. Te recomiendo que vayas al documento de ayuda. Allí hay una sección para lo del tema de certificado. Eh, Dice Mariela, es importante tener en cuenta que al representar números racionales como fracciones de manera gráfica, se debe tener mucho cuidado porque si escogemos alguna figura y la partimos inadecuadamente, complicamos a los niños. De acuerdo. En esto de la representación por área, que es la que se llama así, tenemos que estar seguros de tener una figura inicial, el todo, que podamos partir claramente en partes iguales en las cantidades que queremos. Y lo mismo dice en la anotación decimal, es necesario que se tomen ejemplos adecuados con periodicidad adecuada. También de acuerdo, hay números racionales periódicos y otros que no son, pues los periódicos, y hay que ver cómo se maneja eso. Estoy de acuerdo, María. Bueno, muchas gracias a todos entonces. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, ustedes Gracias. pueden asistir a cualquiera de las 3 reuniones del jueves, a las 2, a las 4 o a las 7. No tienen que estar siempre en la misma reunión, pero aquí estoy yo siempre disponible los jueves a las 2 de la tarde para colaborarles. Muy bien, muchas gracias.